Muy buen día. Para la toma de decisiones de cuál es el diagrama más correcto para visualizar algún dato, les he compartido un documento que puede darles una ayuda de los tipos diferentes de diagramas que existen en Power BI. Estos diagramas son los básicos. Si uno desea comprar o adquirir otros diagramas, Power BI se lo permite. De esta forma, existen diagramas que representan la distribución de los valores que se pueden encontrar en un proyecto. Es decir, si se concentran o no se concentran en algún punto de la gráfica. Existen otros diagramas que están basados en la relación que existe entre las variables dependientes e independientes. Los diagramas de composición sirven para establecer el porcentaje o el peso en una categoría de datos. Es decir, que si tuviéramos el ejemplo de un grupo de pobladores, podríamos clasificar dependiendo a la edad que se tiene. Este es el gráfico de composición. Mientras que el gráfico de comparación es un gráfico que sirve para comparar, como dice la palabra, valores de un grupo y valores de otro grupo. Vamos a iniciar con un proyecto que ya fue compartido con ustedes. Este proyecto se llama Remolino S.A. Remolino S.A. es una empresa que distribuye productos, abarrotes, a los departamentos de Guatemala. Y ya les he compartido el proyecto en Power BI para que ustedes solo se dediquen a realizar ejercicios en los diagramas. Veámoslos. Ya en nuestra tabla encontramos lo siguiente. Observamos los folios, que es el número consecutivo de las facturas que se han obtenido, las fechas de las órdenes, el número de cliente al que se le despacha los productos, el nombre ha sido cambiado, pues es un ejemplo ficticio, la ciudad y el departamento, que son parte de la ubicación del cliente, el vendedor, la ubicación, si está en el norte, en el centro, si existe una empresa que nos proporciona fletes, su forma de pago, el nombre del producto que se vende, la categoría de ese producto y los temas relacionados con los precios. Precio unitario, cantidad e ingresos. Pues bien, cuando nosotros queremos hacer un diagrama o una primera visualización de los datos, pues lo que se requiere es establecer qué es lo que requiere el cliente o nuestro jefe o nuestra necesidad. Como les había comentado, existen diagramas de distribución. Los diagramas de distribución nos explican que en el departamento de Escuintla
una gráfica de dispersión nos muestra la cantidad de dinero que se está vendiendo en esos puntos, y el tamaño de estas rueditas nos indican qué tan grande es las ventas en el año del 2018. Observamos que en Escuintla lo que más se vende es mermeladas y jaleas, seguidamente de frutas, seguidamente de pastas, granos y productos horneados. Nosotros podemos observar que cada departamento tiene una dispersión diferente. En esta gráfica les dejo aquí la descripción de lo que debemos de buscar colocar en cada campo. Les voy a explicar. En este gráfico de dispersión nos apuntalamos sobre este icono y nos va a dejar aquí la muestra de qué es lo que queremos graficar. En el eje X vamos a poner categorías, porque vamos a poner las categorías de los productos que se están vendiendo, aceite, bebidas, etc. Y en el eje Y vamos a colocar los ingresos. Los ingresos nos van a dar la posición en cada uno de estos gráficos. Y el tamaño también lo podemos arrastrar aquí, así. Nos va a dar el tamaño de la ruedita, que nos va a indicar si es más grande la venta en relación a los demás productos. Podemos obviarla y ustedes pueden observar que los puntos tienen el mismo valor. Entonces, los ingresos los podemos colocar de nuevo y ustedes pueden observar que ha cambiado. El diagrama de distribución también tenemos el otro, que es el gráfico de columna agrupada. Lo tenemos definido en el eje de las X como el departamento y en el eje de las Y los ingresos. Me gustaría que ustedes se detuvieran y pudieran tener en sus manos este diagrama para poderlo analizar. De los diagramas que habíamos hablado, tenemos otros diagramas y he hecho este, que es un gráfico de áreas, donde me explica los valores que tienen cada uno de las categorías por sus ingresos, observando que las bebidas son las que más ingresos nos proporcionan, seguidamente de salsas, mermeladas, y ustedes pueden ver la gráfica. Aquí ustedes pueden ver un diagrama de distribución. En el eje X, la clasificación o la categoría que uno tiene, y en el eje Y tenemos los valores de ingresos. Entonces, ¿qué se hace? En el eje se pone la categoría, lo tomamos acá, apachamos el botón y lo arrastramos hacia este lugar. Y los ingresos lo hacemos de la misma forma. Podemos observar que Escuintla es un departamento donde se venden mermeladas, frutas, pastas. Podemos ver en San Marcos que lo que se vende más son los productos lácteos, que en Zacatepeque se venden bebidas y carne enlatada, y que en Quetzaltenango se beben bebidas y frutas secas. Es importante mencionarles que aquí las variables independientes se encuentran en el eje de las X y en el eje de las Y se encuentran las variables dependientes. Aquí les explico algunos ejemplos de las variables independientes más comunes que se tienen en estos días, que se quiere graficar ventas, procesos de producción, etc.
mientras que las variables dependientes son las que son sensibles a cambiar a raíz de estas variables independientes. Les tengo aquí una gráfica donde ustedes pueden encontrar en toda la información una serie de variables, y estas variables ustedes van a poder definir con estos pasos fácilmente, definir qué es lo que quieren, medir, analizar, mejorar y controlar, y definir cuáles son las que van en el eje de las Y. Es decir, que estas son las variables que controlan el resultado final. También tenemos diagramas de relación. Los diagramas de relación nos explican la relación que existe entre unos valores y otras dentro de una base de datos. Aquí utilizo el Trade Map, que es este botón, y que aquí les dejo la descripción de lo que hay que hacer. El Trade Map pone en el grupo a la categoría y el valor en ingresos. Este mapa tiene una ventaja, nos explica la relación que existe entre las bebidas, las salsas, en forma proporcional. Desde la categoría más alta hasta la categoría más pequeña. Me gustaría que esta pregunta, pues, pudieran mandarme una respuesta lógica con sus propias palabras, explicándolo al analizar la información de acá, de este diagrama. También contamos con diagramas de composición. Los diagramas de composición son gráficas que nos sirven para explicar qué proporción tiene algunas variables en una categoría definida. Nosotros explicamos que esta empresa se dedica a la venta de muchos productos y observamos que las bebidas, que es una de las categorías, ocupa el 25% de sus ventas, seguida de las salsas con el 15% y las mermeladas con un 11%. Es decir, que solo en estos tres productos se cuenta con el 50% de las ventas. El diagrama de composición, los diagramas de composición nos pueden servir para ver en dónde está ubicada cada una de estas ventas, y cuando ustedes observan que yo presiono sobre el diagrama circular, me indica que Alta Verapaz, Guatemala y Petén son los que consumen estos productos. Este diagrama es muy fácil de manejar, es este, y es muy parecido al de gráfico de anillos. Los requerimientos son, en leyendas, poner categorías, y en valores los ingresos. Por último, podemos hablar otro tema sobre composición, y les explicaba que el diagrama de gráfica de circular que ustedes observan acá se maneja de la misma forma que en el del anillo, y aquí podemos utilizar también gráficos de columnas apiladas que se encuentran acá, donde se pone en el eje de las X el nombre del producto
y en el eje de las Y, o donde están los valores, en los ingresos. Observamos que de las bebidas, de la categoría bebidas, el café es el que más productos, más se vende, seguido de la cerveza, el té chai y por último el té verde. De esta forma podemos nosotros ubicar la composición de cada una de las categorías. Aquí pues les explico que no cambian los valores, pero sí dan una información diferente. Tenemos algunas preguntas, aquí está la 4 y la 5, que me gustaría que ustedes pues al revisar la gráfica pudieran responderlas. En los diagramas de composición y de comparación, nosotros podemos incluir un filtro. Este filtro es está acá, este botón, y se llama segmentación de datos. Y lo único que nos dice es que nos deja como un filtro o un índice para que nosotros seleccionemos. En este caso, si yo presiono aceite, me dice cuánto es lo que se ha vendido en aceite. En bebidas, pues tenemos un treat map donde dice cuánto es el porcentaje, fácilmente visualizarse, ¿verdad? Y darse cuenta uno de cuánto es lo que se vende y qué proporción tiene esa categoría. Y podemos revisar cada una de ellas. Todo lo que hemos estado hablando hasta el momento es una explicación breve. Sin embargo, no es necesario que todos los diagramas se hagan para poder tener un tablero. Les voy a dejar este tablero como un ejemplo, lo pueden ustedes observar, y lo que les pediré es que tomen la base de datos que les he dado y ustedes creen sus propios tableros haciendo una nueva página y vayan poco a poco investigando los ajustes que se tienen en cada uno de ellos. Pues bien, observen, este es un tablero un poco más pensado en qué hay que hacer, y aquí pues les explico con más detalle cómo vamos a manejar cada uno de estos botoncitos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, vamos a empezar de nuevo. Esto ya está en su hoja y lo pueden revisar cuando quieran, y nosotros vamos a crear uno nuevo. Si nosotros queremos crear un treat map, nos ponemos acá y presionamos. Recuérdense que un treat map nos sirve para ver la composición de una categoría. Entonces en el grupo de estos cuadritos vamos a poner la categoría. Miren, observen, vengo, presiono, dejo presionado el clic del mouse y lo arrastro hacia donde dice grupo. Y el valor que le vamos a poner acá son los ingresos. Aquí no más me ha enseñado a hacer una proporción. Pues bien, este es un treat map, se puede aplicar un clic aquí, colocarse acá y poder poner algunas otras cosas más. Este es otro diagrama, vamos a ver, nos ponemos un clic sobre nuestro lienzo, aplicamos una visualización de gráfico de columnas agrupadas, nos
queda por acá, no importa dónde, pues lo podemos mover. Y en el eje de las X vamos a poner los departamentos. Y el valor vamos a poner el número de clientes. Podemos observar que las bebidas tienen muchos clientes, tanto en Chimaltenango, seguido de San Marcos y seguido de Quetzaltenango. Mientras que los productos lácteos se venden solamente en 2 departamentos: condimentos, aceite, sopas, dulces, frutas, y de esta forma podemos ya incorporar. Estos dos gráficos nos ayuda bastante para que, si nosotros seleccionamos cómo está la composición de Guatemala, nos explique que del total esto es lo que pesa Guatemala dentro de la venta. Podemos observar que Chimaltenango pues tiene más en el tema de bebidas, el progreso es diferente, y estos terminan siendo cómo interactúan ambos diagramas. Es muy fácil manejar Power BI. Nosotros aquí podemos buscar el tamaño que queramos, lo ajustamos a lo que nosotros queremos y podemos utilizar en este menú de inicio un cuadro de texto. Aquí podemos poner un título, cambiarle el tamaño de la letra, podemos disminuirlo, colocarlo en donde consideremos correcto. Y aquí podemos también crear nuestras tablas. Podemos aplicar aquí y presionar un botón sobre el lienzo. Podemos venir y poder obtener ya información numérica. Ejemplo, categoría, lo ponemos en la fila y nos despliega todo eso en una fila como una matriz. Podemos poner en columnas los departamentos que se tienen y en el valor podemos tener los ingresos que tenemos. Aquí podemos observar ya nuestra información. Y al aplicar nosotros nuestra presión sobre cada uno de las gráficas, podemos ver que todo esto tiene algo que ver y al relacionarse solo se obtiene la información correspondiente. Aquí pues tenemos todo. Podemos venir y crear un filtro. El filtro es este botoncito que es un segmentador de datos. Y podemos pedir que esa segmentación sea por la categoría del producto o por el nombre del producto. Vamos a ver aquí. Entonces, tenemos una lista y de esta forma podemos nosotros ver dónde están las gráficas. Podemos eliminarlo. Podemos hacer un filtro por vendedor y saber qué es lo que vende cada vendedor y el mix de sus productos. Este filtro se puede manejar fácilmente y yo voy a recomendarles que observen esto. Nos colocamos en este botoncito que está a la par de un borrador
¿sí? Y nos ponemos en lista. Aquí, si se dan cuenta, en la visualización se tiene en donde están los campos y aquí está el formato. Pues bien, nos vamos a colocar acá y en formato vamos a buscar en control de selección, en el tema de la general, y podemos ubicar que los listados que se tienen acá no sean en forma vertical, sino que sean en forma horizontal. Y ustedes pueden generar botones que pueden venir y colocar la información correspondiente de acuerdo a cada vendedor. La ubicación de esto pueden hacerlo en las proporciones que ustedes deseen. Y para esto les voy a compartir también una forma más fácil de poder hacer que todas estas proporciones se coloquen de forma simétrica. Nos colocamos acá en alguna parte, vamos a reducir esto. Y al aplicar un clic sobre el lienzo y nos vamos al formato del lienzo, podemos buscar la opción del formato o fondo de página. Agregamos una imagen en la parte de abajo, le podemos ya dar la forma correspondiente de color grisáceo y podemos hacer la división de acuerdo a los requerimientos de estas 4 pedazos. Para que las proporciones queden correctas y que no se mire no simétrico. Aquí podemos hacer un cambio, este lo ponemos acá, lo jalamos hacia acá. Es como tener una hoja de lienzo, pues, ¿verdad? Donde uno puede dibujar como uno quiere, traer la información como uno quiere, poner en forma simétrica todo esto, el título, centrarlo. Y esto es lo más dramático o más fácil de manejar, porque con esta información uno puede tener la simetría correspondiente. Les dejo a ustedes, por favor, la posibilidad de buscar la visualización que ustedes comprendan. Es importante leer todo lo que les he platicado y practicado, y les recomiendo crear sus propios diagramas para poder ustedes apreciar los diferentes tipos de diagramas que se pueden usar en Power BI.